Hola, ¿cómo estás? Soy Ricardo Perret y estoy al interior de este espacio hermoso, extraordinario, muy especial que es un temazcal. Un temazcal es una casa de vapor, una casa de sudor, es una casa o un espacio abovedado en el que se viene a sanar emocional y físicamente. Es una tradición prehispánica muy, muy hermosa. Aquí en la montaña Centro de Transformación tenemos también esta instalación para que las personas sanen sus emociones, sanen también su cuerpo. Eh, el día de hoy quiero contarte una historia que inventé para uno de mis libros que estoy escribiendo en este momento. Es la historia de un hombre que vivía en un pequeño pueblo y este hombre tenía casi todo. Este hombre tenía casa, un buen sustento, tenía los alimentos que normalmente quería, tenía las bebidas que siempre quería, tenía el vestido que necesitaba, tenía un buen trabajo, era respetado en la comunidad, venía de una familia de abolengo, de una familia de mucha tradición en esa tierra y de mucha reputación porque eran comerciantes y buenos comerciantes. El hombre ha sido entrenado con muy buena educación, tenía mucha capacidad intelectual, vivía una vida pues muy apegada a lo que le habían enseñado. Estaba casado, tenía hijos, tenía una familia, tanto papá y mamá vivían, hermanos, como su esposa y sus dos hijos. Su esposa era una de las mujeres pues más hermosas, más inteligentes incluso de la comunidad. Pero este hombre sentía que algo le faltaba. Este hombre sentía un hueco en el estómago, en el corazón, en la mente, ya no sabía ni en dónde, porque sentía que lo tenía casi todo, pero algo le faltaba. Y él no sabía, por más lógico e inteligente que era, no sabía identificar qué es lo que le faltaba. Y él, que era un hombre de retos, de objetivos que cumplía y todo aquello que se proponía lo lograba, un día se propuso la meta de descubrir qué era eso que sentía que le faltaba, qué era eso que sentía o que le provocaba un hueco en su corazón, en el estómago, en la cabeza, esa gran duda que tenía. Y como no lograba encontrar qué era, se propuso la meta de salir de su casa una mañana y caminar, caminar y caminar hasta que hubiera encontrado la respuesta de qué es eso único, qué era eso único que le faltaba. Salió un día justo al amanecer, los gallos cantaban a lo lejos, y él salió de su casa, decidido a volver solo hasta que hubiera encontrado o entendido cuál era su carencia, cuál era eso que todavía no tenía, que sentía que le provocaba un hueco en su vida, en su corazón. Y salió caminando y caminó, y caminó y pasó la plaza del pueblo, y pasó muchas casas, y pasó por casa de sus familiares que seguían dormidos. Y por más que pensaba y pensaba y pensaba, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es de lo que todavía no tengo? No encontraba la respuesta. Y seguía caminando y caminando y caminando. Y el pueblo era pequeño y llegó un momento al cabo de 2 horas de caminar que llegó a los linderos del pueblo, llegó a donde terminaba el pueblo. Y decidido a no volver a su casa hasta haber encontrado lo que le faltaba en su vida, siguió caminando. Y siguió caminando y caminando y tomando un camino bien trazado de terracería. Y caminó por ese camino y no encontraba.
No encontraba por más inteligencia, por más cabeza, por más lógica, por más diagramas que generaba en su mente, no lograba encontrar eso que le faltaba. Y después de otras 2 horas de caminar fuera del pueblo, que ya estaba casi llegando al mediodía, se encontró con que ese camino bien trazado de terracería estaba llegando a su fin y que más allá había una pequeña loma. Y decidido a no volver a su casa hasta haber encontrado eso que le faltaba en su vida, eso que no lo dejaba tranquilo, que no lo dejaba ser pleno y feliz, continuó caminando por la montañita, por esa pequeña colina. Después de un par de horas más caminando, atravesando la colina, se encontró con un vasto territorio desértico. El desierto estaba ahí. Había llegado después de 6 horas de caminar al desierto. El sol estaba en su apogeo, pero él, hombre de objetivos, de metas, inteligente, que siempre había cumplido lo que se proponía, decidido a no volver a su casa hasta haber encontrado lo que le faltaba en su vida, decidió seguir caminando. Y siguió caminando, y siguió caminando. Se dieron las 4, las 5 de la tarde. El sol en el horizonte comenzaba a bajar. Y él empezó a sentir sed. Y empezó a sentir hambre. Y apenas se dio cuenta en ese momento que no había traído nada de su casa. Él creyó al salir de su casa que iba a encontrar muy rápido la respuesta y que para la hora del desayuno iba a poder estar de regreso. Pero no fue así. Llevaba muchas horas caminando y ya su cuerpo le pedía agua y le pedía alimentos. Pero no quería volver. Era un hombre de objetivos y de metas. Era un hombre duro mentalmente. Y él estaba decidido y de hecho se preguntaba por qué no soy capaz de encontrar eso que me falta. Y cada vez que caminaba decía, me falta menos, me falta menos. Y aunque sentía hambre y sed y estaba ya muy cansado, siguió caminando. Y se internó en el desierto. Y en el desierto se le hizo de noche. Y comenzó a hacer frío y se dio cuenta que también había olvidado un suéter con que taparse. Y sentía mucha hambre, mucha sed, mucho cansancio. Sus pies estaban llenos de llagas ya y aparte comenzó a sentir frío. Pero no solamente eso. Cuando la noche llegó, comenzó a sentir miedo. ¿Miedo a qué en medio del desierto? La única explicación que él se daba a sí mismo era que tenía miedo a los alacranes, a las víboras, a los lobos, a la fauna que le habían dicho que vivía en el desierto porque él nunca había estado ahí. Y llegada la noche, él, con mucho frío, con mucha hambre, muy cansado, con los pies lastimados y con mucha sed, estaba ya solamente tirado en el suelo. Y estaba preguntándose, ¿qué es lo que me falta? Quiero ya volver a casa. ¿Qué es lo que me falta en mi vida? Y fue justo en ese momento cuando no tenía nada que empezó a entender lo que le faltaba en su vida. Cuando sintió miedo a la oscuridad, cuando sintió sed, cuando sintió hambre, cuando se sintió solo, cuando se sintió frío e incluso sintió que iba a morir en medio del desierto, cuando se dio cuenta exactamente lo que le faltaba. Fue un momento de lucidez para él, se sintió iluminado en ese momento, se puso de pie y dijo, ya entendí lo que me ha faltado toda mi vida, ese hueco en mi corazón, en mi mente, en mi estómago, lo ha provocado la falta de algo muy poderoso, algo que realmente nunca he tenido, dijo. Lo que me ha faltado en mi vida es fe, creer. Él se dio cuenta que no tenía fe. Él se dio cuenta que toda su vida había hecho lo que le habían dicho que hiciera.
Había vivido programado para hacer paso a paso lo que le habían dicho que hiciera. Había vivido una vida tremendamente mental, tremendamente lógica, basada en los libros que había estudiado. En ningún momento se había desviado del camino y había probado por él mismo nuevos caminos. Nunca se había atrevido a hacer algo fuera de lo que le habían dicho que tenía que hacer. Y había sido por falta de fe. Su miedo lo había hecho seguir al pie de la letra lo que lo habían programado a hacer. Se dio cuenta que él era un hombre casi con todo, pero carente de fe. Y que eso lo hacía sentirse perdido, lo hacía sentirse abandonado, lo hacía sentirse no lleno, no pleno. Y en medio del desierto, con ese frío que ya empezaba a clavarse en su cuerpo como puñales en el desierto, con esa terrible hambre, terrible sed y con ese gran miedo que sentía, tuvo que lograr entender cómo recuperar o recordar su fe. Él creyó que cuando era niño sí había sido un niño de fe, pero que la había perdido a lo largo del camino. Y entonces, él, un hombre con mucha capacidad mental, trató de ver cómo construir la fe en ese momento. Y por más que metía su mente y trataba de diagramar de qué se hacía la fe, no lograba encontrarle una explicación lógica a la fe. No lograba encontrar cuáles eran los ingredientes químicos que generaban la fórmula secreta de la fe. Y estaba desesperado. Era medianoche, desesperado, y en ese momento sintió que un lobo estaba cerca de él. Y él hubiera jurado que ahí estaba el lobo y que lo veía con ganas de atacarlo, con las fauces enormes, babeando, con ganas de atacarlo. Y fue ahí cuando entendió algo de lo que se hace la fe. Uno de los grandes elementos de lo que se hace la fe es de la conexión con Dios. Y en ese momento lo único que pudo hacer fue rezar. Y cuando cerró los ojos, sintiéndose perdido, sabiendo que aun cuando corriera no iba a llegar muy lejos porque su cuerpo no tenía los nutrientes necesarios, no había comido en las últimas 12 horas, 10 horas, se puso a orar y se dio cuenta que desde hacía muchos años él no oraba. Desde hacía muchos años él se había desconectado de la parte espiritual. No creía en Dios, creía en los números de su contabilidad, creía en su trabajo, creía en su familia, pero se había desconectado de Dios. Y ahí se dio cuenta del primer ingrediente de la fe: reconectarte con Dios. Dios es fuente y destino, es origen y destino. E inmediatamente después, cuando empezó a rezar, abrió los ojos y vio que el lobo en realidad no estaba ahí. Se dio cuenta que creer en algo superior era parte de la fe. Y en ese momento se tocó el cuerpo y dijo: sigo vivo. No me atacó el lobo. Y ahí se dio cuenta de otro gran ingrediente de la fe: reconocer lo que tenemos. Hacía muchos años el hombre no era capaz de tocarse, no era capaz de agradecer que por más hambre, dolor y sed que tuviera, por más frío que tuviera, tenía un cuerpo. Se reconectó en ese momento con su cuerpo y se dio cuenta que la gratitud por tener lo que tenemos, sea en el estado que sea, es un elemento poderoso de fe. Y empezó a decir: bueno, tengo mi cuerpo, el lobo no lo atacó, sigo vivo, por más hambre y sed que tenga y por más miedo que tenga. Tengo una mente, estoy pensando en este momento, tengo un corazón que palpita. Tengo unos padres que amo, dijo en ese momento.
tengo unos abuelos, tengo casa y sustento, tengo trabajo, tengo una mente para generar grandes ideas, tengo hijos, fui bendecido con hijos, tengo una gran esposa que cuantos no quisieran. Y empezó a agradecer más allá, empezó a agradecer también los momentos complejos de su vida en que tuvo que aprender de maneras dolorosas. Un periodo de su niñez en que su papá no estuvo. Su mamá que fue dura con muchas enseñanzas en la ausencia del papá por cubrir la parte masculina en su casa. Y empezó a agradecer también muchos insultos que tuvo cuando era época de estudiante. Lo buleaban, claro, porque él había nacido en una familia que tenía muchas comodidades y los otros no, y lo atacaban. Y empezó a agradecer también esos momentos, los momentos duros, los momentos de incertidumbre. Y en ese momento se dio cuenta que en los últimos meses lo más valioso que había tenido era ese hueco en su corazón. Y que ese hueco en su corazón lo había lanzado justo al momento en el desierto que estaba viviendo. Y que esos momentos de duda o incertidumbre o de sentir esa escasez en su cuerpo lo habían lanzado justo al desierto en donde estaba teniendo la mejor lección de su vida, recobrar la fe. Después de haberse dado cuenta que un ingrediente poderoso para la fe es darte cuenta de quién venimos, reconocerte en unión con Dios, recordar el plano espiritual, darse cuenta que otro ingrediente fundamental es agradecer lo que ya tienes, empezando por reconocerlo. Mucho o poco, algo tienes, al menos tu cuerpo, ¿no? Inmediatamente después empezó a llorar. Y al llorar se dio cuenta de que también tenía que agradecer las emociones. Que había que agradecer todas las emociones, incluso la tristeza, porque en ese momento estaba sintiendo que necesitaba llorar y estaba permitiéndose llorar. Se había dado cuenta que muchas veces en el pasado había querido llorar y no se lo había permitido. Que muchas veces en el pasado, por tan lógico que había vivido, había querido manifestar más amor. Y en ese momento comenzó a enjuagar sus lágrimas a partir de amar lo que ya tenía, agradecer lo que ya tenía. Se dio cuenta que hasta las emociones era algo que tenía que agradecer. Positivas o negativas, ¿qué importaba el calificativo? Era un ser humano con emociones y tenía que permitirse vivirlas. Y comenzó a disfrutar el miedo, y comenzó a disfrutar la culpa, y comenzó a disfrutar la tristeza, y comenzó a disfrutar el coraje. Y en eso cerró sus ojos. Y en eso agradeció a Dios el momento, y agradeció a Dios todo lo que tenía, y empezó a bendecirlo, todo lo que tenía. Y se dio cuenta que él tenía una misión más grande en la tierra que solamente comprar y vender productos como lo había hecho históricamente, que su profesión no era su vocación en la tierra. Se dio cuenta que lo que hacía era pues un juego para ganarse la vida, pero no era su vocación. Que su vocación era ayudarle a otros a recobrar la fe. Que su vocación era recordarle a otros su conexión con Dios. Que su vocación en realidad era recordarle a otros todo lo que tenían, que ya podían empezar a agradecer. Porque se estaba dando cuenta que entre más agradecía, más se disfrutaba. Y empezó a darse cuenta que una cosa era la profesión y otra cosa era la vocación. Y empezó a alegrarse de tener ahora una vocación más grande que su profesión por la cual vivir. Y se dio cuenta entonces que la conexión con Dios, que la gratitud por lo que ya tienes, que descubrir tu vocación son 3 elementos fundamentales para recobrar la fe. Y en eso se dio cuenta que él estaba siendo capaz de provocarse a sí misma una nueva realidad. Cerró los ojos y se dio cuenta que lo que estaba sucediendo era recobrando
su poder creador. Se dio cuenta que en conexión con Dios, que en gratitud y que descubriendo una vocación podía cerrar los ojos y manifestar todo aquello que él quería vivir, todo aquello que él quería manifestar en su realidad desde adentro. Y cerró sus ojos y comenzó a imaginarse él como un mejor papá. Y comenzó él a imaginarse como un mejor esposo. Y comenzó él a imaginarse viviendo su vocación. Y comenzó él a imaginarse como un mejor hijo de Dios. Comenzó él a imaginarse con una mayor conexión con la tierra, cuidando a la madre tierra, agradeciendo a sus papás, agradeciendo a sus abuelos. Y se dio cuenta que otro gran ingrediente para recobrar la fe era recobrar su poder mental y crear cosas desde el amor para después proyectarlas hacia afuera. Y fue entonces cuando después de casi un día en el desierto, porque habían pasado las horas sin que él se diera cuenta, después de haber recobrado su conexión con Dios, después de haberse dado cuenta y reconocido todo lo que ya tenía en su vida, todas las grandes bendiciones que tenía en su vida y agradecerlas, después de darse cuenta que tenía un gran poder creador y después de darse cuenta que tenía una vocación más grande que su profesión, fue cuando volteó y escuchó una carreta que venía pasando. La carreta llegó hasta él después de unos minutos y era un comerciante, un proveedor al que él le compraba como comerciante. Se acercó con él, lo vio tirado, con los ropajes sucios, con la boca seca, ¿no?, adolorido y enllagado de sus pies. Claramente había llorado muchas horas, que le ofreció todo el agua que quisiera, todos los alimentos que quisiera. Le ofreció curar sus llagas y le ofreció algo con que cubrirse del frío. Se subió a la carreta y volvió con ese comerciante y unas horas después ya estaban en el pueblo. Y una vez en el pueblo comenzó a darse cuenta que sin fe nunca puedes vivir la abundancia, que sin fe nunca vas a estar lleno, que sin fe nunca vas a disfrutar al 100 por más que tengas muchas cosas. La fe se hace de una conexión poderosa con Dios, de recordar quiénes somos. La fe se hace de darte cuenta que tienes mucho ya, que tienes que empezar a agradecer. Y que entre más agradezcas lo que ya tienes, el universo más te manda. Darse cuenta que tenemos un poder creador brutal para crear la realidad y después manifestarla. Y también que tenemos una vocación mucho más grande que una profesión. Que tenemos mucho que hacer en este plano terrenal. Al menos el tiempo que estemos vivos. Al menos el tiempo que Diosito nos conceda. Soy Ricardo Perret, desde el Temazcal, en la montaña Centro de Transformación. Espero hayas disfrutado como yo esta pequeña historia. Te mando un abrazo. Gracias.